Santa Hildegarda de Bingen. Liber Vitae Meritorum. Libro de los méritos de la vida. Quinta parte, el hombre contempla la totalidad del mundo. La tercera imagen. La tercera imagen tenía cabeza de lobo y cola de león, el resto del cuerpo era parecido al de un perro. Jugaba con la imagen descrita anteriormente, diciendo: nosotros somos una cosa sola en todo. Grandes estrépitos de vientos rugieron en sus oídos, y esta imagen los analizó con atención, escuchando qué eran y de dónde provenían, y la imagen ensalzó los vientos como si ellos fueran sus dioses. Luego levantó la pata anterior derecha y la extendió hacia el viento impetuoso que proviene del norte. Con la pata anterior izquierda recogió hacia sí los elementos y las ráfagas de los vientos. Y dijo: 4. Palabras del maleficio. Yo aprendí mucho de Mercurio y de los demás filósofos que con sus investigaciones han subyugado de tal manera los elementos que descubrieron con seguridad todo lo que quisieron. Los hombres más hábiles y sabios lograron hacer sus descubrimientos en parte gracias a Dios, pero también en parte gracias a los espíritus malignos. ¿Y qué hay en contra de esto? Así se atribuyeron los nombres de los planetas, ya que del Sol, de la Luna y de las estrellas recibieron gran sabiduría y mucha ayuda en sus investigaciones. Con estas habilidades reino y domino en cualquier sitio que quiera, es decir, sobre los astros del cielo, sobre los árboles, sobre las hierbas y sobre todo lo que en la tierra reverdece, sobre las bestias y sobre los animales de la tierra, y también sobre los gusanos sobre la tierra y bajo tierra. ¿Y quién se opondrá a mi camino? Dios todo creó, pero no lo hiero de ningún modo con mis diversas acciones. Él quiere mejor ser encontrado en las escrituras que en sus obras. ¿De qué le aprovecharía si sus obras están tan escondidas que en ellas no se puede localizar el origen de su naturaleza? No serviría para nada. 7. Respuesta del verdadero culto a Dios. Y de nuevo de la nube tempestuosa oí una voz que respondió a esta imagen: ¿qué es más agradable a Dios, que se adore a Él o sus obras? Las criaturas que proceden de Él no son capaces de dar vida a nada. ¿Cuál es la vida que Dios da? El hombre es racional, y en cambio las criaturas restantes solo tienen elementos naturales. ¿Cómo hay que entenderlo? El hombre está vivo con las alas de la razón, y cada ave y reptil vive y se mueve gracias a los elementos que lo constituyen. El hombre habla con el poder de la razón, mientras que las otras criaturas son silenciosas, no pueden ayudarse a sí mismas ni a los demás, sino que cumplen con su tarea. Tú en cambio, oh arte mágico, tienes solo la circunferencia, sin el centro. En efecto, cuando lleves tus muchas preguntas al círculo de la creación misma te privará del honor y de las riquezas, y como una piedra te echará en el infierno ya que has querido robarle el nombre de su Dios. Por lo tanto, todas las tribus de la tierra se quejarán de ti, porque tú las escarneces con tus blasfemias, puesto que las induces al error en el culto de Dios, cuando deberían servir a Dios. Por tanto recibirá la misma recompensa que el diablo. 32. El maleficio, su comportamiento y su sentido. La tercera imagen, que representa el maleficio, sigue aquí a la frivolidad, ya que cuando los hombres sin temor vagan alrededor del territorio del maleficio, con artes diabólicas van a investigar en las criaturas lo que no es esencial, hasta hallar en cualquier sitio lo que quieren, abandonando a Dios. El diablo se ríe de este comportamiento y les hace tropezar en muchos obstáculos. La figura tiene cabeza de lobo y cola de león, porque los hombres que están entregados a este vicio investigan con artes diabólicas en las criaturas lo que quieren saber. Por consiguiente, dan su alma al diablo de modo que pueda devorarlos como un lobo devora un cordero. Ya que no dirigen el objetivo de sus obras a Dios con confiada esperanza, muestran dureza y aspereza en el resultado siempre malo de su comportamiento, como áspera y dura es la cola de un león, y revuelven todo lo que pueden con odio y tiranía, ya que en estas circunstancias no demuestran mansedumbre ni mente tranquila.
El resto del cuerpo parece el de un perro, porque arrojan todas sus obras a la suciedad, y estos hombres también transforman lo que debería ser su ciencia en casa para conseguir el mal. Y juegan con la imagen de la frivolidad antes descrita, diciendo que ambos son una sola cosa, ya que los que se van a los maleficios, atraen a menudo este vicio en el curso de la frivolidad y también se aficionan mucho a este vicio, tanto que no pueden luego separarse de él, porque tanto el uno como el otro casi están poseídos por la misma mala naturaleza. Pero grandes estrépitos de vientos rugen en los oídos de la imagen que ésta analiza atentamente, escuchando qué son y de dónde provienen, porque mientras los hombres dedican sus estudios a las vagas vanidades, acogen con los oídos de su corazón muchísimas sugerencias de males e iniquidades infernales, y examinándolas y adueñándose de ellas con avidez, las adaptan a sus deseos personales ya que saben muy bien conformarlos oportunamente a sus afanes. Esta imagen ensalza los vientos como si fueran dioses porque los incrédulos, que aceptan las artes persuasorias diabólicas colmados de alegría, les muestran gran veneración, con ritos de culto y adoraciones en el secreto de sus corazones, como si por su medio pudieran conseguir lo que desean. Luego levanta la pata anterior derecha y la tiende hacia el viento impetuoso que proviene de norte, porque aunque estos hombres deberían proponerse como meta la rectitud, de modo que avanzasen rectamente por buenos caminos, en cambio se alegran avanzando con pasos depravados, y con un maleficio se exponen al escarnio del antiguo seductor. Con la pata anterior izquierda recoge hacia sí los elementos de las ráfagas de los vientos, porque aunque debieran ser conscientes del peligro de sus malos pasos y cuidar de no tropezarse, esos vientos, como amigos perversos, llevan a las criaturas a su servicio al exhalar el poder de lo malvado. En efecto, llaman su Dios a lo demoníaco, lo veneran en lugar de Dios, buscan en ellos las muchas vanidades y prácticas de maleficios contrarios a Dios. Y lo hacen para poder realizar así más rápidamente y fácilmente, en sí mismos y en los demás, los deseos de sus suciedades. Exactamente esto muestra también el vicio mencionado en sus palabras antes referidas. El verdadero culto de Dios se opone con su respuesta, exhortando a los hombres a estar de guardia contra la inutilidad de estas burlas. El maleficio. Después de esto, vi otros espíritus malignos en la muchedumbre que mencioné antes, que proclamaban a grandes voces: Lucifer es el Señor, porque los elementos obedecen sus órdenes. Estos espíritus examinan los elementos cuidadosamente, inducen a los hombres al maleficio, persuadiéndoles a dedicarse a las hechicerías y artes mágicas. 47. Penas de purificación de las almas de los que en vida pecaron de maleficio y razón del castigo. Y vi un gran pantano, que hervía totalmente como un fuego, del que emanaba un terrible hedor. Tenía una enorme cantidad de serpientes y otros gusanos. Allí eran torturadas las almas de los que mientras se encontraban en sus cuerpos cedieron al maleficio, y a través de las artes diabólicas realizaron sobre diversas criaturas muchos rituales mágicos y hechicerías. Los espíritus malvados insultaban a las almas con muchas ofensas diciendo: estos no tienen al Señor verdadero. Ardieron en el pantano de fuego ya que descuidaron la recta fe y mantuvieron en sus obras la incredulidad. Sintieron el hedor del pantano ya que no consideraron lo que hacían. Fueron torturadas por los gusanos ya que pusieron toda confianza en los elementos y en otras criaturas, creyendo en ellos más que en Dios, y fueron atormentadas por los insultos de los espíritus malignos porque se deleitaron en estas pésimas artes. Y vi y entendí estas cosas. 48. ¿De qué modo, haciendo penitencia, se puede borrar el pecado de maleficio? Y de nuevo de la luz viviente oí una voz que me dijo: las penas que ves son verdaderas. Los hombres que traten de vencer a los espíritus malignos que los exhortan al maleficio, y evitar los castigos de este vicio, deben afligirse con un vestido áspero y castigarse con ayunos muy severos y duros azotes, según justa sentencia. 49. Los que investigan en las criaturas como si fuesen las escrituras, se destruyen en cuerpo y alma, ya que ciegan la vista de su alma.
Los hombres que examinan en las criaturas las cosas que deberían buscar en las Escrituras y tratan de estudiar en ellas su camino, en vez de en las Escrituras, veneran y sirven al diablo en lugar de a Dios. Por consiguiente, el diablo se junta a ellos, diciendo: yo os daré todo lo que me pidáis, y el miserable que de este modo sirve al diablo dice para sí: toda mi salvación la descubro en las criaturas. Si siempre me fijara en Dios y no me proveyera de las cosas buenas que me gustan, Dios podría arrancarme todo, si quisiera, y entonces, ¿qué tendría? Por lo tanto, lo que quiero, lo buscaré en las criaturas. Y no creo cometer pecado de esta manera. Así habla para sí, engañándose de la peor de las maneras, y lleva a la práctica estas palabras con artes pésimas y perversas. Por consiguiente se destruye el cuerpo y el alma, ya que sigue los pasos del primer ángel, y todavía se hace más despreciable que el diablo, pues confía en criaturas irracionales, cosa que el diablo no hizo, ya que solo confió en sí mismo. Pero quien quiera servir a Dios dignamente y con corazón puro, huya de engaños e ilusiones semejantes, y no se precipite a sí mismo ni a las criaturas en aquella perversión. Porque si examina a las criaturas para interrogarlas, ciega la vista de su alma. Si quiere hablar con ellas como con Dios, se hace mudo a la alabanza de Dios. Y si comete con ellas hechos depravados e infames y contrarios a Dios, y si ha hecho algo contra su naturaleza y su salvación, envía su alma a la destrucción. Desprecie este comportamiento quien quiera estar cerca de su Creador. Esto se ha dicho sobre la purificación y sobre la salvación de las almas de los penitentes y es digno de fe. Quien tiene fe lo considera cuidadosamente y lo recuerda para actuar el bien.